Hola YouKnowers, ¿cómo están? Mientras estoy haciendo este video, yo creo que es más importante hacer este video que cómo va el partido entre Chile y Panamá, porque esto es en tiempo real. Chile 3, Panamá 1, 40 minutos de el primer tiempo. Y ya en 30 minutos iba 3-1, o sea que un papelón, otra vergüenza. Panamá siendo el ridículo otra vez en cuanto al fútbol. Los medios de aquí de Panamá vendiéndote el humo de que ellos ni saben que la van a vivir, que los chilenos ni saben esas maleanterías que escriben en las redes sociales para ganar y que para la racha, que no sé qué. Ese es el fútbol de Panamá. Ese es el fútbol de Panamá. El show, la payasada, la taquilla, las medias, los tacos, el corte de cabello, los tatuajes, el rostro, la cizaña, zurrársele a Messi. ¡Oh, qué cosa más pretty! Lo máximo. Esas son las cosas pretty del fútbol panameño. Claro que sí, muy bueno. Y la Liga Panameña de Fútbol con árbitros impresentables, que cuando uno se pone a ver esos partidos, a los 5 minutos cambia el partido. Lo cambia. Un desastre. En fin, vamos a hablar de cosas más interesantes. Aurelia Marín, una de las periodistas que fueron atacadas brutalmente por la soberbia de nuestro presidente José Raúl Mulino. No hay otra cosa que decir acá, Atacadas y atacados y atacades, porque también habían periodistas de la comunidad haciendo preguntas. Ustedes saben quiénes son, hombre. Y dice aquí Zulay Rodríguez: les presento a Aurelia Marín, la valiente periodista que se atrevió a hacer las preguntas que incomodan al señor que está encargado. El periodismo debe ser incómodo. Aplauso aquí. Totalmente de acuerdo, Zulay Rodríguez, totalmente de acuerdo, Zulay. El periodismo tiene que ser incómodo. Lo que pasa que aquí en Panamá, por años, el periodismo ha sido totalmente sesgado hacia el poder político. Ha perdido credibilidad el periodismo en Panamá. Ahora que no está el candidato que la oligarquía, los dueños de los medios de comunicación no querían, ¿verdad? Por eso es que no está el profesor Escobar en Metcon en estos momentos, porque estaba diciendo las cosas que no le gustaban a los políticos como Nito Cortizo. Lo mandaron a bajar, lo mandaron a sacar, todo el mundo sabe eso. Él no lo va a decir, claro que no, pero acá el pueblo panameño sí lo va a decir. 4-1. Acá, mientras hago este video, 4-1, papá. Va el gol, no está adelantado. Toquecito, toma. 4-1, Chile golea a Panamá. Qué vergüenza, pero déjalo ahí. Mira, no, mete una birria. Esto es una birria. Dios. Bueno, seguimos hablando de cosas importantes. El presidente panameño, bravucón, machito, con todos los panameños y todos los periodistas y las periodistas, el que le pregunte que aquí el que manda soy yo, el presidente soy yo, y aquí yo digo lo que yo quiero, y yo voy solo para Estados Unidos si tengo que hablar, no voy con nadie. Es el presidente. ¿Quién tiene ganas de apoyar un presidente bravucón? ¿Verdad? ¿Quién tiene ganas de apoyar a un presidente así? Cuando te pone así, vaya usted solo. Es muy mal la gestión que está haciendo actualmente nuestro presidente. El que tenía ganas de apoyarlo, como yo, que yo tengo ganas de defender la soberanía. Sin embargo, no voy a defender a la junta directiva jamás del Canal de Panamá. Esa gente vive bien. Esa gente, cuando sienten el primer petardazo, agarran su avión privado y se van para cualquier parte del mundo porque tienen mucha plata, están podridos en plata y quieren más, porque el que mientras más tiene, más quiere. Así es el dicho. Entonces, Aurelia Marín, una periodista de tantas periodistas y periodistas buenos, porque hay periodistas buenos, y yo también tengo que reconocer la gran labor del periodismo panameño, que lamentablemente tienen que ceñirse a las órdenes de su jefe, de sus superiores, los patrones. Eso es lo malo cuando poderosos empresarios controlan los medios de comunicación, los grandes apellidos que también tienen vínculos con la junta directiva del canal y que también tienen vínculos con todos los candidatos
candidatos que iban para presidente y que también tienen vínculos con los presidentes actuales y toda la clase política actual, y que patrocinaron a muchos diputados, y por eso todos están calladitos. Esa es la verdad, que no te dicen los medios de comunicación. Pero aquí los desmentimos, y por eso tú sigues al YouKnow y te suscribes y activas la campanita y compartes los videos que hacemos aquí en tu canal YouKnow. Porque gracias a Dios nosotros no estamos rendidos ante el poder. Y no tenemos ningún compromiso con ningún político, gracias a Dios. Totalmente independiente, lo que es la verdadera independencia. Hablar las cosas que no le gusta que hablen los políticos. Hablar, incomodar, que es lo que está haciendo el periodismo aquí. Es para despertar conciencias, para que tú tengas tu sentido crítico, para que tú saques tus propias conclusiones y no te dejes someter bajo el yugo de la narrativa que te quiere imponer la clase poderosa de este país, ni del mundo entero. Dice, el periodismo debe ser incómodo. Claro que sí, y debe ser la voz del pueblo. Mis respetos para ella, una periodista independiente que no responde a la agenda de los poderes económicos. Aquí lo dice Zulay. Zulay tampoco responde a los poderes económicos. Entonces, cuando eres una persona que no responde a los poderes, como yo tampoco, pasa que te tildan de loco, que vienen los call centers, que vienen todo este poco de mamarrachadas y todo este poco de gente que dice poco de diarrea, que son los call centers, que son los bots, ¿verdad? Que lo que buscan es eso, ¿no? Que lo que buscan es, con toda sinceridad, demeritar el trabajo, buscarle la quinta pata al gato. Pero aquí estamos, al pie del cañón, porque a los árboles que dan frutos que tú le pegas bastante, a esos son que tú le pegas. La valiente periodista. Vamos a escucharla, a ver qué dice. Bueno, yo como siempre le pregunto al presidente lo que considero para mí es relevante para también ayudar al país en todos los temas, especialmente este que es uno de los prioritarios en estos momentos. Y mi intención no fue ninguna en que el presidente se molestara o que se sintiera que lo vamos a afectar en algo. Al contrario, tenemos nosotros una preocupación como la de todos los panameños de que se conozca realmente cuál es la agenda de este país, cómo se hace la agenda, quién dicta la agenda, en realidad cuál es la formación que hay en ese sentido, quién la dirige, quiénes colaboran, todo eso, pero no pensé que el presidente se iba a molestar. Cuando el presidente se siente y se toma personal las cosas como si fuera título personal, a él se le olvida en todo momento, con la arrogancia de que aquí el presidente de la República soy yo, el que manda soy yo, con esa arrogancia, con esa soberbia, ¿verdad? Cuando se le hacen este tipo de preguntas, se lo toma personal. Es que no se trata de lo personal. Aquí nadie está hablando de la vida privada del presidente. A nadie le importa tampoco la vida privada del presidente. Estamos hablando del funcionario que tiene que defender los intereses de todos los panameños. Para eso está ahí. Por eso está allí. Para defender los intereses de la mayoría, de todos los que votaron por él y los que no votamos por él. Yo dije desde un principio, yo voy a apoyar todas las cosas positivas que haga el gobierno de José Raúl Mulino en beneficio del pueblo panameño. No en beneficio del YouKnow. No, señor. En beneficio de mi país. Primero mi país. Primero tú. Aunque seas un hater, también quiero tu porvenir. Quiero tu beneficio. Quiero que te vaya bien. Pero eso tú no lo entiendes. Porque tú sigues con tus ideologías, con tus banderas, con tus convicciones políticas. Allá tú con eso. A mí me interesan cosas más grandes, más amplias. Me interesa el bienestar de todo el pueblo panameño. Por eso hacemos lo que hacemos y no vamos a parar. Entonces lo que hace la periodista es lo normal que tiene que hacer un periodista. Lo malo es que cuando hacen algo normal, parece algo extraordinario. ¿Y sabes por qué parece extraordinario lo que hizo Aurelia Marín?
parece extraordinario porque en el gobierno de Varela nadie se atrevió a criticarlo. En el gobierno de Nito Cortizo nadie se atrevió a criticarlo. Y todavía termina el gobierno de Varela y nadie lo critica. Nadie lo cuestiona. No están hablando de las negociaciones turbias que se hicieron con China a puerta cerrada, a escondidillas, a pesar de que él públicamente ha dicho que todo fue bien, que todo fue maravilloso. Nadie lo cuestiona, nadie lo pregunta, nadie va, señor Varela, podría darnos unas declaraciones, que esto que lo otro. No, no lo hace. Nadie, ningún periodista va y le pregunta a Varela, ¿dónde está Nito Cortizo? ¿Dónde está Gaby Carrizo? ¿Por qué no le preguntan de los 500 y pico de billones de la minería? ¿Por qué no le preguntan por las vigas a Sabonge? ¿Qué pasa? Ese periodismo cómplice, porque el que calla otorga, ese periodismo cómplice es el que hace que los panameños le pierdan la confianza y ellos pierden credibilidad. Cuando sale una outsider como Aurelia Marín, parece algo, wow, qué súper pregunta, qué periodista. Vergüenza le debería dar al gremio, ¿verdad?, de los periodistas en Panamá, que una sobresalga cuando todos deberían ser como ella. Vergüenza les debería dar. Seguimos escuchando. ¿Pensaste que se trata de un irrespeto, como él lo dijo? Para nada, yo lo último que podría hacer yo o inventar, querer es afectar al presidente en algún sentido o faltarle respeto para No, mí. ese es el problema de Mulino, se lo tomó a personal cuando es una pregunta que él tiene que responder, es una pregunta incómoda, es una pregunta que puede estar alejada de la realidad, como él dice, pero no es la manera como la respondió, la forma correcta. Muy lamentable, definitivamente muy lamentable. Y no, eso no está en mi agenda. Claro que no. O tal vez sí. ¿Y qué importa? Él tiene que salir, porque le pueden hacer una mala pregunta, pero él tiene que salir al paso de forma categórica. Él tiene que mantener la calma. Él tiene que mantener la tranquilidad, que la majestad del cargo de presidente de la República. Es una majestad. Excelentísimo presidente de la República. Una majestad del cargo, respeto al cargo, un cargo que si no fuera por Dios no estuviera allí. Es un cargo que Dios le da la bendición para que él, porque Dios es el que quita y pone reyes. Ese es el grande, el más poderoso. Nada de lo que está haciendo Trump aquí en la tierra podría hacerlo si no fuera porque Dios lo permite. Amén. Para empezar por allí. Entonces hay que saber cómo manejar esta crisis geopolítica que tenemos actualmente. Una crisis que no es nuestra, una crisis que nosotros somos el daño colateral, porque repito, la guerra es comercial entre Estados Unidos y China. Y Panamá en el medio, daño colateral. Panamá no debería caer ante las presiones, debería mostrar hidalguía, patriotismo, dignidad, y no la ha demostrado. Ningún país de la región lo ha demostrado. Comprueba esto la falta de unidad que hay en la región también. Estamos muy divididos. Y acuérdate que el dicho dice: divide y vencerás. ¿Quién le dijo a Donald Trump que él tiene derecho de venir a Panamá y decirnos a nosotros con quién negociamos o con quién no negociamos, cuando el principal socio comercial de ellos es México, Canadá y China? ¿Quién le dijo a Donald Trump que él tiene derecho de decirme a mí con quién yo puedo negociar? ¿Qué le pasa? ¿Panamá acaso no es un país soberano? Entonces me molesta que existan panameños vendepatria, ¿verdad?, que estén contentos de que Estados Unidos, ¿qué es lo que quiere? Que Estados Unidos, que Panamá sea una estrella más. Hay mucha gente aquí en Panamá que quisiera que Estados Unidos sea una estrella más, para estar en la decadencia que está Estados Unidos en estos momentos. Una decadencia, con tantos problemas que hay en ese país. En fin. No, sí, hay mucho dinero, pero ¿para quién? Para los que pueden, para los que pueden. Vamos a dejarlo de ese tamaño.
porque parece, interpretándolo, como que un gobierno externo manejaría la agenda de un país como Panamá. Eso fue más o menos lo que yo sentí, no sé qué piensas. Y la manera que tiene Trump de decirlo es una manera bastante descarada y cínica. Pero bueno, aquí en Panamá, por lo menos él sí te dice las cosas sin tapujos, te lo mete sin vaselina ahí. Voy porque voy, les voy a quitar el canal, tienen 48 horas, tienen 6 meses, así nos trata. Y lo malo es que no hay diplomacia en Panamá que diga, no, espérese un momentito, por favor. Vamos respetándonos. Es verdad que ustedes son el gigante y todo, pero nosotros tenemos dignidad. A menos que usted quiera acabar con nosotros, porque la única forma es quitándonos la vida. Que lo diga. Eso es lo que tiene que hacer un presidente. El presidente es el capitán del barco. Y el capitán del barco es el último que se baja. Usted sabe eso. Cuando usted asume ese cargo, la vida está en juego. Porque primero es la soberanía de un país. Y a ese nivel tiene que estar el presidente. A esa altura, si no que salga, que renuncie. Que renuncie del cargo. La soberanía primero. No, lo que pasa es que acuérdate que ellos siempre han estado en este país, no es ahora. Y también en estos momentos en que se discute la neutralidad del canal de Panamá, el asunto de los puertos, todo esto. Bueno, yo como siempre le pregunto al presidente lo que considero para mí es relevante para también ayudar al país en todos los temas, especialmente este que es uno de los prioritarios en estos momentos. Me encantó cómo lo hizo Aurelia Marín, pero no voy a aplaudirlo porque realmente ese es el trabajo que tiene que hacer un periodista. Dice Zulay, Aurelia es una veterana periodista que durante años ha emitido su programa en una emisora local, pagando su propio espacio. En la última conferencia de prensa se atrevió a hacer las preguntas que los medios controlados por el poder económico no quisieron hacerle al señor Mulino. Se necesitan más periodistas como Aurelia Marín en este país. Yo lo digo aquí ahora. Se necesitan más periodistas como Aurelia Marín. Se necesitan más comunicadores sociales también en las redes sociales como Zulay Rodríguez. No digo como yo. Yo no creo que estoy haciendo nada espectacular. Me encuentro a mis amigos en la calle que me saludan. You know, no sé qué. Y me dicen, wow, qué tremendo. No, yo no estoy haciendo nada increíble. Nada que no pienses tú, pero yo lo digo. Lo que pasa es que tú lo piensas, pero yo lo digo. Entonces a veces el temor, a veces a lo mejor hay gente que no le gusta la cámara, se sienten un poquito, ¿verdad? Se entiende. Y no estamos cuestionando nada. Cada profesión se respeta. Yo no podría ser un cirujano con tanta sangre. Yo no podría ser dentista. Yo no podría ser soldador. Que si le meto un poquito a la albañilería y algo, porque en la vida se aprende de todo un poco, porque tampoco hay que dejarse. A la cocina, el cocina. Pero yo no soy un chef. Hay profesionales en cada se me fue la palabra. En cada cosa que hacemos en la vida. Hay profesionales en cada cosa que hacemos en la vida. Yo todos los días trato de educarme y trato de buscar la fuente, no estar inventando, con fuentes, reaccionando a lo que pasa en Panamá y en el mundo, y por supuesto también a nuestros artistas, a los artistas nacionales e internacionales que tanto nos alegran la vida, y también los deportes. Eso es el canal You Know. Así que felicito a Aurelia Marín por hacer su trabajo. Y esto es un mensaje fuerte a todos los periodistas, que no le tengan los miedos, que no se metan los pelos para adentro. ¿Qué puede pasar? El trabajo de un periodista es hacerle preguntas incómodas a los políticos. You know, pra.